Lara, hija, escucha con atención lo que te va a decir mamá. Dile a Pablo que la empresa está en bancarrota. Esta fue la sorprendente orden de mi madre, aquella misma noche, justo después de haber cerrado la venta de mi compañía por 50 millones de euros. ¿Qué quieres decir, mamá? Pregunté. No hagas preguntas. Por favor, confía en mamá, solo por esta vez. Aunque parecía una completa locura, había un peso en la mirada de mi madre, una seriedad que jamás le había visto, y sentí que no era una simple broma. Decidí confiar en nuestra intuición. Lo que no sabía entonces es que esa sería la última oportunidad de salvar mi vida. Cariño, la empresa está en bancarrota, le dije a mi marido. En el instante en que pronuncié esa mentira, sus primeras palabras detuvieron mi mundo. ¿A cuánto asciende la deuda? ¿Nuestra casa está a salvo? Días después, lo que ocurrió en casa de mis suegros confirmó que aquella mentira había sido, en efecto, la última oportunidad para salvar mi vida. Tienes una deuda de 2,5 millones de euros. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Dile a tu madre que nos preste dinero. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. La ira me consumía al ser víctima del engaño de esta gente, pero ellos no tenían ni idea de que todo este desprecio era la trampa perfecta para sacar a la luz la verdad. Soy Lara Santos. Cuento esto porque creo que mi experiencia puede ayudar a otros a entender lo peligroso que puede ser lo que creemos que es amor y cuán grande puede ser la traición que se esconde en nombre de la familia. Hasta los 24 años pensé que mi vida era un éxito. Justo después de la universidad, fundé una startup de cosmética. Empezó como un pequeño negocio en un modesto piso de alquiler, pero durante 6 años trabajé sin descanso para hacerla crecer. Investigaba hasta altas horas de la noche, visitaba tiendas los fines de semana para hablar con los clientes y a veces era yo misma quien respondía a las consultas online hasta la madrugada. Como resultado, un sueño se hizo realidad en el otoño de 2023. Una gran corporación ofreció comprar mi empresa por 50 millones de euros. La pequeña idea que había nacido en un apartamento 6 años atrás era ahora reconocida con un valor millonario. El día que se cerró el trato, volví a casa, a nuestro ático en el barrio de Salamanca, en Madrid. Era el hogar que mi marido, Pablo y yo habíamos construido cuando nos casamos 3 años atrás. Desde el piso 18, el perfil de Madrid brillaba como oro bajo el sol poniente. Una pared entera del salón era de cristal, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad. Me senté en el sofá de cuero italiano y revisé el contrato una vez más. Mi firma en la última página aún estaba fresca. Lara Santos. Ese nombre, junto a la cifra de 50 millones de euros, todavía parecía un sueño. Sobre la mesa del salón había una botella de Dom Pérignon que había comprado especialmente en el Corte Inglés para celebrarlo con mi marido. También había preparado 2 copas de cristal, pero en lugar de emoción, sentía una extraña ansiedad. Las palabras de mi madre de hacía unos días no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Mi madre vive sola en un chalet en La Moraleja. A sus 62 años, sigue siendo una mujer fuerte con un extraordinario instinto para los negocios. Me crió sola mientras gestionaba con éxito una pequeña inmobiliaria y un restaurante. Fue mi mayor mentora cuando empecé mi propio negocio. Lara, hija, ya le has contado a tu marido lo de la venta de la empresa. Esa fue nuestra conversación 3 días antes, mientras cenábamos en su casa. Preguntó mientras me servía un plato de sus famosas lentejas. Todavía no, mamá. Pensaba decírselo esta noche para que lo celebremos juntos, respondí felizmente. De repente, apagó el fuego y me miró con seriedad. Lara, hija, escucha con atención lo que te voy a decir. Su voz era más grave y seria de lo habitual. Dile a Pablo que la empresa está en bancarrota. ¿Qué quieres decir? Me sorprendí tanto que se me cayó la cuchara. ¿Por qué iba a mentir? Voy a recibir 50 millones de euros. Tú solo hazlo. Dile que estás en la ruina y observa su reacción. Hay algo extraño en sus ojos, como si estuviera segura de algo. Hija, confía en mamá. Llevo más de 30 años en los negocios y he aprendido a calar a la gente. Veamos si Pablo te quiere de verdad. En aquel momento, no entendí realmente lo que mi madre quería decir. Pablo había sido un marido atento y cariñoso durante 3 años. Es alto, viste impecablemente y, sobre todo, siempre me había tratado con respeto. Pero la expresión seria de mi madre
hizo que sus palabras se quedaran grabadas en mi mente. Oí abrirse la puerta. Pablo había llegado del trabajo. Cariño, ya estoy en casa. Su voz era tan suave y amable como siempre. Pablo, de 36 años, era gerente en una constructora en el Paseo de la Castellana. Su traje de negocios, siempre perfecto, reflejaba su respetabilidad. «Anda, champán, ¿tenemos una ocasión especial?», dijo, mientras se aflojaba la corbata, al ver la botella sobre la mesa y sonreír ampliamente. Al ver esa sonrisa, dudé en seguir el consejo de mi madre. «Cariño, la verdad es que…». Respiré hondo. Mi corazón latía con fuerza. «La empresa está en bancarrota». La mano de Pablo, que se ajustaba la corbata, se detuvo en seco. Me miró fijamente durante unos segundos y su rostro se ensombreció. ¿En bancarrota? ¿Cómo ha podido pasar? Los inversores retiraron su capital y varios clientes clave cancelaron sus contratos de repente. Mentí sin parar. ¿A cuánto asciende la deuda? Esa fue su primera pregunta. No de preocupación ni de consuelo. Tengo muchos avales personales, así que no estoy segura todavía. ¿Pero cuánto exactamente? La voz de Pablo era apremiante. Quizá unos 2,5 millones de euros. ¿2,5 millones? Pablo se dejó caer en el sofá. Se llevó las manos a la cabeza. ¿Y qué pasa con nuestra casa? ¿También está hipotecada? Esa fue su segunda pregunta. Aún ni una palabra de preocupación por mí. Probablemente también la perdamos. La avalé personalmente. Pablo empezó a pasearse por el salón, como si estuviera calculando algo en su mente. Uf, tendremos que buscar un piso de alquiler temporalmente. No, espera, quizá no podamos permitirnos ni el alquiler. Mientras lo observaba, sentí que mi corazón se enfriaba poco a poco. Al saber que el negocio por el que había luchado durante 6 años se había derrumbado, su primera preocupación no eran mis sentimientos, sino nuestro patrimonio. «Cariño, no te preocupes, podemos empezar de nuevo», dije con cautela. «Que no me preocupe. ¿Cómo vamos a pagar una deuda de 2,5 millones? ¿Cuántos años nos llevará?». Había un tono de irritación en su voz. Esa noche llamé a mi madre. «Mamá, tenías razón». «Lo sé, hija. Ven mañana a La Moraleja. Trazaremos un plan». Después de colgar, miré por la ventana. Las luces de Madrid parpadeaban en la distancia, pero ya no me parecían tan hermosas. Desde ese día, comencé a actuar como una esposa arruinada. Una semana después de empezar mi actuación, Pablo empezó a comportarse de forma extraña. Él, que siempre volvía a las 7, de repente empezó a llegar tarde y a recibir llamadas frecuentes. Cada vez que contestaba, se iba a otra habitación y cerraba la puerta. «¿Quién era, cariño?», le preguntaba. Su respuesta era siempre la misma. «Cosas del trabajo. El proyecto se ha complicado». Pero el tono de su voz era diferente. Había urgencia, prisa. Un sábado por la tarde, Pablo dijo de repente que salía. «Cariño, salgo un momento. ¿A dónde vas?». «Ah, a ver a un amigo». Antes, cuando quedaba con amigos, me decía con quién, pero ahora su respuesta era vaga. Y, sobre todo, su atuendo era extraño. Él, que siempre vestía de manera informal los fines de semana, llevaba un traje de negocios. En cuanto la puerta se cerró, corrí al balcón. Desde el 18º piso, vi a Pablo sacar el coche del garaje. Tomó una dirección diferente a la habitual. Recordé las palabras de mi madre sobre saber calar a la gente. Rápidamente, me puse una chaqueta y salí. Bajé en el ascensor y paré un taxi. Por suerte, el coche de Pablo todavía estaba parado en un semáforo. «Señor, por favor, siga a ese Audi negro de delante». «Ah, señora, ¿siguiendo al marido?», preguntó el taxista, un hombre mayor, con una sonrisa cómplice. «No se preocupe, es el pan de cada día. Me aseguraré de que no nos vea». El conductor era un profesional. Mantuvo una distancia prudente. Desde el barrio de Salamanca, Pablo se dirigió hacia Carabanchel, una zona de Madrid a la que no íbamos nunca. Después de unos 30 minutos, llegamos a un antiguo complejo de apartamentos, edificios de 5 plantas que parecían construidos en los años 80. Pablo aparcó y entró en uno de los portales. «Señor, espéreme aquí, por favor». Bajé del taxi y me acerqué con cautela a la entrada. Vi a Pablo subir al tercer piso a través de la ventana de la escalera.
Unos minutos después, se encendió una luz en un piso del tercero. Me escondí detrás de unos arbustos en el pequeño jardín del complejo. La ventana del balcón de ese piso estaba entreabierta. Hacía fresco esa tarde de otoño, así que probablemente estaban ventilando. Tras unos minutos, oí voces desde la ventana. «Divórciate de ella de una vez». Era la voz de un hombre mayor. «Papá, no es tan fácil». Era la voz de Pablo. «¿Cómo que no? ¿Cuál es la situación ahora? ¿Por qué vas a cargar tú con la deuda de 2,5 millones de una mujer?» «Pero papá...» «Lara, ¿qué Lara? Ni qué Lara. ¿De qué sirve una mujer sin dinero?» Intervino la voz de una mujer, aguda y fría. «Tu padre tiene razón, Pablo. Hijo, tienes que pensar con la cabeza fría ahora mismo». Era la voz de mi suegra. Los había visto varias veces, pero nunca habían sido tan fríos conmigo, o quizás solo fingían delante de mí. 2,5 millones. Tardarás toda la vida en pagarlo. ¿Por qué tiene que cargar nuestro hijo con la deuda de otra? Pero mamá, ¿pero qué? ¿No recuerdas lo que te dijimos cuando os casasteis? Una mujer empresaria es un riesgo. Escondida entre los arbustos, sentí que mi corazón se aceleraba. No podía creer que esa fuera la conversación de las personas que había considerado mi familia durante 3 años. «Pero si me divorcio, ¿qué pasa con la liquidación?», preguntó Pablo. «¿Liquidación? ¿Qué liquidación va a pedir una mujer en bancarrota?», dijo su padre con desdén. «Deberíamos ser nosotros los que pidiéramos una indemnización por daños y perjuicios». Ocultó su verdadera situación financiera durante el matrimonio. Bueno, es verdad. La duda en la voz de Pablo desaparecía. «Pero hijo, ¿sabes lo rica que es la madre de Lara?», preguntó de repente su madre. «Sé que tiene un chalet en La Moraleja y algunos negocios pequeños. El chalet de La Moraleja vale más de 1 millón de euros, seguro, y sus negocios también parecen rentables. ¿De verdad? Antes de divorciarte, dile a Lara que le pida dinero a su madre. Dile que es una emergencia. El dinero de su madre. Sácale todo lo que puedas. Y luego te divorcias». En ese instante me fallaron las rodillas. Me dejé caer en los escalones junto al jardín. «Pero, Lara no sospechará». «Deja que sospeche. Os vais a divorciar de todas formas. ¿Qué más te da? Y por cierto, Pablo, ¿cómo van las cosas con Beatriz?». Un nombre de mujer apareció de repente. Nunca había oído el nombre de Beatriz. «¿Bea?». Seguimos hablando. «Bien. Después de divorciarte de Lara, podréis empezar de nuevo con Bea». «Todavía no he pensado en eso». «¿Cómo que no? ¿Sabes cuántos años hace que conoces a Bea?». La voz de su madre se elevó. «Mamá, voy a la voz». «Ah, sí, es verdad. Pero Pablo, piénsalo. No es momento de quedarse con una mujer sin dinero». No pude seguir escuchando. Me levanté en silencio y volví al taxi. «Señor, al barrio de Salamanca, por favor». «¿Qué tal, señora? Parece que se ha llevado una sorpresa», preguntó el conductor con preocupación, mirándome por el retrovisor. «Sí. Mucho peor de lo que esperaba». Mientras el taxi se alejaba, miré hacia atrás. Los viejos edificios de Carabanchel se desvanecían. No podía creer que allí hubiera tenido lugar la conversación que cambiaría mi vida para siempre. Llegué a casa antes que Pablo. Como siempre, esperé en el salón viendo la televisión. 1 hora después, llegó Pablo. «Cariño, ya estás aquí. ¿Con quién has estado? Dijiste que ibas a ver a un amigo», pregunté con naturalidad. «Ah, un compañero de la universidad. Solo estuvimos charlando». Una mentira, pero ahora, yo también era una mentirosa. «¿Ah, sí? ¿Lo pasaste bien?». «Sí, bastante». Esa noche, llamé a mi madre. Le conté todo lo que había oído en casa de mis suegros. «Mamá, ¿qué hago ahora?». «Lara, hija, he conocido a mucha gente en mi vida, pero no imaginaba que fueran tan mezquinos». Noto la rabia en la voz de mi madre. «Ven a La Moraleja mañana. Tenemos que cambiar el plan». Después de colgar, me tumbé, pero no pude dormir. Miré a Pablo, que dormía a mi lado. Su rostro estaba en paz, pero ahora sabía qué pensamientos se escondían detrás de esa calma. ¿Quién era Beatriz? ¿Estaban juntos antes de que Pablo y yo nos casáramos? Tenía demasiadas preguntas en mi mente. El domingo por la tarde, fui a casa de mi madre en La Moraleja. La casa es una estructura de 2 plantas con un pequeño jardín, de estilo moderno. Es la casa que mi madre compró tras su éxito en los negocios.
Al entrar por la puerta, los crisantemos florecían en un rincón del jardín. Mi madre estaba en el salón, preparando té. Su rostro estaba más serio que de costumbre. Mamá, ¿qué voy a hacer? Pregunté en cuanto me senté en el sofá. Mi mente era un caos desde la noche anterior. Lara, hija, siéntate primero y toma un té. Dejó una taza de té verde caliente frente a mí. Lo he estado pensando toda la noche, y esto es peor de lo que imaginábamos. ¿Qué quieres decir, mamá? Esto no es un simple cambio de opinión de Pablo. Parece que ha sido planeado con su familia. Se me erizó el vello. Y tenemos que averiguar quién es esa Beatriz. Es posible que ya fuera la amante de Pablo antes de vuestra boda. Mi madre sacó una tarjeta de visita de su bolso. Ponía, Agencia de Detectives Cruz. Mamá, ¿un detective? Sí. Me ayudó hace años, cuando me estafaron en un negocio inmobiliario. Es muy bueno. Mi madre llamó inmediatamente al señor Cruz. Señor Cruz, soy Elena. Le llamo por una emergencia. La llamada duró unos 10 minutos. Mi madre le explicó brevemente la situación y concertaron una cita para el día siguiente. Primero, averigüemos qué hace Pablo y quién es esa tal Beatriz. Al día siguiente, lunes, acompañé a mi madre a ver al señor Cruz. Su oficina era pequeña pero limpia y profesional, en un edificio cerca de Atocha. El señor Cruz rondaba los 50 y tantos y tenía un aspecto discreto. Señora, ¿puedo ver una foto de su marido? Le mostré una foto de Pablo en mi móvil. ¿Y cuál es su horario y ruta habituales? Normalmente sale a las 8 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde. Su oficina está en la Castellana. ¿Ha habido algún cambio en su rutina últimamente? Sí. Sus horarios de vuelta se han vuelto irregulares y sale a menudo los fines de semana. El señor Cruz asintió mientras tomaba notas. Le seguiremos durante una semana. El patrón saldrá a la luz. ¿Y es posible encontrar a esta tal Beatriz? Preguntó mi madre. Si tenemos suerte. ¿Saben su apellido? No. Solo sabemos que ella y Pablo se conocen desde hace mucho tiempo. De acuerdo. Averiguaremos con quién se reúne. 3 días después, llegó el primer informe del señor Cruz. Fuimos de nuevo a su oficina. Señora, su marido no vuelve a casa directamente. Después del trabajo, a las 6. El señor Cruz extendió varias fotos sobre la mesa. Desde la Castellana. Va directamente al barrio de las Letras y se reúne con alguien en una cafetería durante 1 hora. En la foto, Pablo estaba sentado frente a una mujer joven. ¿Será esta Beatriz? Aún no es seguro, pero es muy probable. Se reúnen todos los días a la misma hora y en el mismo lugar. En la siguiente foto, se les veía salir de la cafetería y entrar en un hotel cercano. Al ver esa foto, sentí que me faltaba el aire. La vista se me nubló y sentí que perdía el contacto con la realidad. Lara, hija, ¿estás bien? Mi madre me puso la mano en el hombro. Sí, estoy bien. Pero mi voz temblaba. Y señora, hay un problema aún más grave, dijo el señor Cruz con cautela. Hemos investigado a la mujer. Se llama Beatriz Ocampo, tiene 32 años y actualmente trabaja en el departamento financiero de una empresa de cosméticos. ¿Una empresa de cosméticos? De repente, algo encajó en mi mente. Sí, y lo que es más sorprendente, fue compañera de universidad de su directora financiera, la señora Cristina Velasco. En ese momento, un escalofrío me recorrió. Cristina Velasco, era una de las personas en las que más confiaba. Había estado conmigo desde el principio de la empresa y gestionaba todas nuestras finanzas. Sí, lo hemos confirmado en las redes sociales. Fueron compañeras en la misma universidad y carrera. El señor Cruz nos mostró la pantalla de su teléfono. En una foto de una reunión de antiguos alumnos de la universidad, Cristina y Beatriz estaban una al lado de la otra. Entonces, ¿es posible que...? Sí, señora. Hay una alta probabilidad de que lo que está pensando sea correcto. Es posible que alguien esté filtrando información desde dentro de su empresa. Esto no es un simple adulterio, es una estafa planeada, dijo mi madre con frialdad. Y señora, si quieren pruebas más sólidas, podemos hacer una grabación. ¿Una grabación? Sí. Podemos colocar un pequeño dispositivo de grabación en la cafetería donde se reúnen. Aunque es ilegal, si es para uso personal. Mi madre y yo nos miramos. Hagámoslo, dije con firmeza. No iba a permitir que me engañaran más. 2 días después,
Recibimos la grabación del señor Cruz. En la biblioteca de casa de mi madre, la reproducimos en el portátil. Al principio, solo se oía el ruido de la cafetería. Luego, una voz familiar. ¿Es verdad que Lara tiene una deuda de 2,5 millones? Era la voz de Beatriz. Sí. ¿Te lo dijo Cristina? Revisó todos los registros financieros. Era la voz de Pablo. ¡Guau! Increíble. Entonces, ¿ya podéis divorciaros? Todavía no. Tenemos que esperar. Mi madre dice que primero tenemos que conseguir el dinero de la madre de Lara. El dinero de su madre. ¿Es eso posible? Lara está desesperada ahora. Podría pedirle ayuda a su madre. ¿Cuánto crees que podemos sacar? Solo el chalet de La Moraleja vale más de 1 millón. Y además tiene sus negocios. ¡Guau! Podríamos sacar 1,5 millones o más. Todo mi cuerpo temblaba mientras escuchaba la conversación, pero lo que vino después fue aún más impactante. Oye, ¿cuántas veces has hecho esto? ¿El qué? Este truco, casarte para sacar dinero. Esta es la tercera. Había un toque de orgullo en la voz de Pablo. La primera fue la dueña de un asador de pollos en Getafe. La segunda, la dueña de una academia en Móstoles. Todas fueron un éxito, claro. A la primera le saqué 250.000 euros. A la segunda, 350.000. ¡Qué fuerte! Y Lara. Lara es el pez gordo. Tenía una empresa y su madre también es rica. No pude más. Cerré el portátil de golpe. Me temblaban las manos y apenas podía controlar el ratón. Lara, hija. Mi madre me llamó suavemente. Mamá, ¿qué hago ahora? Ahora nos toca a nosotras trazar el plan. La voz de mi madre era fría y serena. Si Pablo es un estafador profesional, tenemos que responder en consecuencia. Esa noche, al llegar a casa, miré a Pablo. Como de costumbre, estaba viendo la televisión en el salón. Su sonrisa era tan natural, pero ahora sabía qué cálculos y planes se escondían detrás de ella. Yo no era su amada esposa, sino su tercera víctima. Y Cristina, la colega en la que había confiado durante 6 años, había estado planeando traicionarme desde el principio. En ese momento, algo se endureció en mi corazón. No iba a dejar que me engañaran más. Tras escuchar la grabación, mi madre y yo pasamos varios días planeando. Lara, hija, tenemos que actuar ya, dijo mi madre mientras me explicaba el plan en la biblioteca de su casa en La Moraleja. En una de las paredes de la biblioteca se exhibían las antigüedades que había coleccionado desde su juventud, entre ellas un jarrón de porcelana blanca que brillaba bajo la luz. Invitemos a su familia a cenar. ¿Aquí? Sí. Ya que Pablo te va a pedir dinero, vamos a adelantarnos y ofrecérselo nosotras. Los ojos de mi madre brillaron. Veremos lo avariciosos que son. Y conseguiremos más pruebas. 2 días después, se lo propuse a Pablo con cuidado. Cariño, he hablado con mamá. Ya sabe nuestra situación y quiere ayudar. Los ojos de Pablo se iluminaron de repente. ¿De verdad? Sí, pero también quiere conocer a tus padres. ¿Podríamos invitarlos a La Moraleja este fin de semana? Es una idea genial. Mis padres también llevan tiempo queriendo conocer a tu madre. Una mentira. Pero Pablo no dudó ni un segundo. El sábado por la noche, a las 9, comenzó la cena en La Moraleja. Mi madre había preparado todo al detalle. Encargó la comida a un conocido restaurante y decoró el salón y el comedor. La mesa estaba puesta con porcelana cara. Mi suegro, Néstor, de unos 60 y tantos, alto y silencioso, llevaba un traje gris impecable. Pero sus ojos eran calculadores y fríos. Mi suegra, Susana, de unos 60, iba muy maquillada y llevaba un gran collar de oro. Iba más elegante que de costumbre. Buenas noches, señora. Gracias por invitarnos a su maravillosa casa. Saludó mi suegra a mi madre, mientras sus ojos recorrían cada rincón. Por favor, no es nada. Es un honor tener a los padres del marido de Lara con nosotros. La respuesta de mi madre fue más cortés y dulce que nunca. La cena duró 1 hora. Al principio, todo fue tranquilo. La familia de Pablo elogió la comida y mi madre no paraba de ofrecerles más platos. Señora, la comida está exquisita, dijo mi suegro, que rara vez sonreía. Oh, solo la hemos encargado. Sírvanse más, por favor. Pero me di cuenta de que la familia de Pablo no dejaba de mirar cada detalle de la casa.
especialmente las antigüedades del salón y el anillo de oro que llevaba mi madre. Cuando la cena estaba terminando, Pablo habló con cautela. Señora, nos gustaría decirle algo. ¿Qué es? Debido a los problemas con el negocio de Lara, necesitamos ayuda en este momento. Mi madre bajó lentamente su taza de té. ¿Cuánta ayuda necesitáis? 1,5 millones de euros, si fuera posible, para salir del paso. Intervino de repente mi suegra. Señora, nos da mucha vergüenza pedirle esto, pero es que Lara lo está pasando muy mal. Mi madre fingió pensarlo un momento, y luego asintió. Si Lara realmente lo está pasando tan mal, de acuerdo, es mucho dinero, pero... Muchísimas gracias. De verdad, lo sentimos mucho. Mi suegra también inclinó la cabeza, pero en su rostro, la emoción que predominaba no era la vergüenza, sino la codicia. Pero de repente, el tono de mi madre cambió. ¿Es verdad que la empresa de Lara está en bancarrota? El ambiente en el salón se congeló. Señora, ¿qué quiere decir? Preguntó Pablo confundido. Solo pregunto. Si la empresa de Lara está realmente en bancarrota, ¿qué piensan hacer? La familia de Pablo se miró. Parecía que no esperaban la pregunta. Por supuesto, afrontaremos el problema juntos, respondió su madre, forzando una sonrisa. ¿De verdad? ¿También asumirán la deuda de 2,5 millones yo? ¿2,5 millones? El rostro de su padre se endureció de repente. Sí. 2,5 millones es el aval personal de Lara. ¿Así que ayudarán a pagarlo? En ese momento, el rostro de su madre cambió por completo. Bueno, ese es el negocio de Lara. ¿Por qué íbamos nosotros a... ¿Así que planean que se divorcien? Preguntó mi madre con calma. El silencio se apoderó del salón. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared. ¿Divorciarnos? No, no es eso, balbuceó Pablo. Entonces, ¿qué es? Aceptan el dinero, pero no la responsabilidad. La voz de mi madre se agudizaba por momentos. Señora, no se equivoque, no es eso lo que queríamos decir. Entonces, ¿qué es? Escuchen esto. Mi madre sacó una pequeña grabadora de la mesa. De la grabadora resonó la conversación entre Pablo y Beatriz. ¿Es verdad que Lara tiene una deuda de 2,5 millones? Sí. ¿Te lo dijo Cristina? Los rostros de la familia de Pablo se pusieron pálidos, especialmente el de Pablo, que se quedó con la boca abierta, sin poder hablar. Y escuchen esto también. Reprodujo la segunda grabación, la conversación en su casa. ¿Por qué vas a cargar tú con la deuda de 2,5 millones de una mujer? Dile a Lara que le pida dinero a su madre. Mi suegra se levantó de un salto. Nos vamos. ¿No se quedan a tomar café? Dijo mi madre amablemente. No, gracias. Acabamos de recordar algo importante. Su padre también se levantó apresuradamente. Entonces, ¿qué pasa con nuestro acuerdo sobre el dinero? Ya lo hablaremos otro día, dijo Pablo mientras se levantaba torpemente. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? Insistió mi madre. Pero no respondieron y salieron a toda prisa. Apenas podían ponerse los zapatos, de lo que les temblaban las manos. De acuerdo. Con cuidado. Vuelvan cuando quieran. Mi madre incluso salió a despedirlos, pero ni siquiera se giraron y desaparecieron rápidamente. Cuando la puerta se cerró, me desplomé. Me fallaron las rodillas por completo. Lara, hija, ¿estás bien? Mi madre me abrazó. Mamá, ¿de verdad se ha acabado? Sí, ahora hemos visto su verdadera cara. En ese momento, sentí cómo se derrumbaban todas las emociones que había contenido durante semanas. Pensé que lloraría, pero no salió ni una lágrima. Solo sentí un vacío y una desolación inmensos. Mamá, qué tonta he sido. No, hija, tú amaste de verdad. No eres tonta. Solo fuiste sincera. Mi madre me acarició el pelo. Tengo que poner fin a esto de verdad. Sí, hija. Ahora nos toca a nosotras atacar. Esa noche, cuando volví a casa, Pablo no estaba. Probablemente se había ido a casa de sus padres. Me senté en el sofá y miré las luces de la ciudad. Era de noche y todo estaba oscuro, pero mi corazón estaba en calma. Estaba segura de que no volverían a engañarme. Varios días después de la confrontación, estaba revisando los documentos adicionales del señor Cruz en la biblioteca de mi madre. Sobre la mesa había esparcidas numerosas fotos,
información sobre Beatriz, capturas de pantalla de redes sociales y algunas fotos de un anuario universitario. Una pequeña foto llamó mi atención, una foto de la reunión de su promoción de empresariales, y en el centro, sonriendo ampliamente, estaba Beatriz junto a una persona, Cristina Velasco. Miré la foto durante un largo rato. Parecían muy cercanas. De repente, recordé algo. Hacía 6 años, cuando fundé la empresa, la gestión financiera era mi mayor problema. Fue entonces cuando un conocido de la universidad me presentó a Cristina. Lara, la gestión financiera es crucial para una startup. Déjame ayudarte. Desde nuestro primer encuentro, fue proactiva y profesional. Trabajaba en una de las grandes consultoras y me extrañó que se interesara por mi pequeño negocio. Cristina, muchas gracias, pero no puedo pagarte un gran sueldo todavía. No te preocupes, a mí también me interesa el emprendimiento. Hagámosla crecer juntas. Su sonrisa en aquel entonces parecía tan genuina. Rondaba los 40, era tranquila y transmitía confianza. Desde entonces, se convirtió en la directora financiera de mi empresa. Estuvo conmigo en todo, desde la contabilidad y la gestión de tesorería hasta la búsqueda de inversores. Especialmente cuando la empresa creció, fue ella quien organizó nuestra compleja estructura financiera. Lara, las ventas de este trimestre son fantásticas. Si seguimos así, podríamos asociarnos con una gran corporación el año que viene. En cada reunión trimestral, Cristina ofrecía análisis precisos y esperanzadores. Era mi sólida compañera, la que me animaba cuando estaba agotada. Durante 6 años, compartí con ella toda la información financiera de la empresa, desde las ventas y la información de los inversores hasta los planes de futuro. No había nada que Cristina no supiera. Hemos llegado hasta aquí gracias a ti. Le agradecí sinceramente en el 5º aniversario de la empresa. Soy yo la que te lo agradezco, Lara, porque hemos crecido juntas. Su sonrisa entonces también parecía real, pero ahora sabía que todo había sido una mentira. Saqué los documentos de la empresa de la estantería, libros de contabilidad, contratos de inversión, actas de negociación. Mientras los revisaba, empecé a ver patrones. Durante el proceso de negociación de la venta, la otra parte conocía información interna que no deberían haber sabido. Por eso me pareció todo tan extraño, susurré para mí. Mi madre entró en la biblioteca. Lara, hija, ¿qué estás mirando? Mamá, parece que fue Cristina quien filtró toda la información de la empresa. Le enseñé la foto de la reunión. Mira esto, Beatriz y Cristina fueron compañeras de clase en la universidad. Mi madre se puso las gafas y miró la foto detenidamente. Parecen muy unidas, sí. Entonces, todo estaba planeado. Desde el principio. 6 años. Me ha estado engañando durante 6 años. En ese momento sentí una opresión en el pecho. La traición de Pablo fue dolorosa, pero la herida que dejó la traición de Cristina era mucho más profunda. Las noches que pasamos trabajando juntas, las veces que afrontamos problemas juntas, y los momentos en que celebramos nuestros éxitos juntas, todo había sido una mentira. Lara, hija, no te sientas tan mal. Hay gente así en el mundo. Mi madre me dio una palmadita en el hombro. Mamá, he sido una estúpida. 6 años y no me di cuenta de nada. No, hija. Tú confiaste de todo corazón. No hay nada de malo en eso. Miré por la ventana. Las hojas de los plátanos de sombra del jardín eran arrastradas por el viento de otoño. Caían una a una. Como mi situación actual, las personas en las que confiaba se estaban desvaneciendo una a una. Pero el árbol, incluso sin hojas, sigue vivo. Sus raíces se aferran con más fuerza y nuevos brotes volverán a crecer. Yo también tenía que empezar de nuevo, como una persona más fuerte que ya no confiaría ciegamente. Mamá, es hora de poner punto y final a todo esto. Así es, Lara. Es hora de jugar nuestra última carta. Sentí la determinación en la voz de mi madre. Desde ese día empecé a trazar el plan final, no por venganza, sino por justicia. El juicio para la anulación del matrimonio comenzó un mes después. La sala del juzgado de primera instancia de Madrid era más pequeña y silenciosa de lo que esperaba. La luz del sol de otoño entraba por los altos ventanales. Yo estaba en el banquillo de la demandante. A mi lado, la abogada Guiomar Reyes, recomendada por mi madre. La abogada Reyes rondaba los 40 y tantos,
y era una veterana con más de 20 años de experiencia en derecho de familia. En el otro lado se sentaba Pablo. Llevaba 3 meses sin verlo y parecía más delgado. Pónganse en pie. Entró una jueza de unos 50 años. En la primera vista, todo giró en torno a documentos. La defensa de Pablo me describió como una mujer avariciosa que culpaba a su marido del fracaso de su negocio. Señoría, la demandada intenta eludir la responsabilidad de sus propios fracasos empresariales y utilizar este matrimonio para evitar sus pérdidas financieras, dijo el abogado de Pablo en voz alta. Pero respondimos con calma. Señoría, la demandante es víctima de un plan de matrimonio fraudulento y depredador, dijo la abogada Reyes con serenidad. Presentaremos pruebas claras que lo demuestran. A medida que avanzaba el caso, los medios de comunicación empezaron a informar. Al principio, la narrativa favorecía a Pablo. Me pintaban como una empresaria codiciosa. CEO de una empresa de cosméticos pide la anulación tras vender su compañía. La egoísta elección de una mujer de éxito. Deja a su marido por dinero. Los comentarios en internet eran hirientes. Mamá, mira lo que están haciendo, le dije a mi madre mientras leíamos los artículos. No te preocupes, hija. La verdad saldrá a la luz. En la segunda vista, las tornas cambiaron. La abogada Reyes lanzó la primera bomba, la grabación de Pablo y Beatriz. Sus voces resonaron en el silencio de la sala. ¿Es verdad que Lara tiene una deuda de 2,5 millones? Pablo se puso pálido. Señoría, también hemos probado los matrimonios anteriores del demandado. La abogada Reyes presentó los documentos. En 10 años, se había casado y anulado el matrimonio 2 veces, y en cada proceso había obtenido una suma considerable de dinero. La tercera bomba fue aún más impactante. Señoría, también tenemos pruebas de que la directora financiera de la empresa de la demandante, la señora Cristina Velasco, y la tercera persona implicada, la señorita Beatriz Ocampo, fueron compañeras de universidad y que la señora Velasco filtró información interna de la empresa. La abogada Reyes mostró la foto de la reunión de la universidad y transacciones bancarias. En 6 meses, la señora Velasco había recibido 15,000 euros de la cuenta de la señorita Ocampo. Cuando el abogado de Pablo no supo qué responder, la abogada Reyes jugó su última carta, un USB. Esto es una grabación de una conversación en casa de la familia del demandado. Se reprodujo la conversación. ¿Por qué vas a cargar tú con una deuda de 2,5 millones? Dile a Lara que le pida dinero a su madre. Divórciate de ella. Después de la vista, los periodistas nos rodearon. Señorita Santos, ¿qué tiene que decir sobre el resultado de la vista? Estoy satisfecha de que la verdad haya salido a la luz. No tengo nada más que decir. A partir de entonces, el tono de los medios cambió por completo. Sale a la luz la verdad sobre el matrimonio por dinero. Aparecen otras 2 víctimas. Los comentarios en internet dieron un vuelco. Increíble. Todo estaba planeado. ¡Qué miedo de tío! En la tercera vista, la jueza dictó sentencia. Las acciones del demandado constituyen fraude matrimonial. Por la presente, se declara la nulidad del matrimonio. Se ordena al demandado a pagar a la demandante 30,000 euros en concepto de daños morales. Pablo salió del juzgado sin decir una palabra. Tenía un aspecto lamentable, pero más que una sensación de victoria, sentí un vacío. Señorita Santos, esto no ha terminado, dijo la abogada Reyes. Y también debe preparar la demanda civil por separado contra las señoras Ocampo y Velasco. Hija, parece que aún nos queda un largo camino, dijo mi madre, cogiéndome la mano. Sí, mamá, pero ya no tengo miedo. Mientras bajábamos las escaleras del juzgado, miré al cielo. El sol se abría paso entre las nubes. Había tardado, pero al final la verdad había prevalecido. Una semana después del juicio, recibí una llamada inesperada. Era Beatriz. Señorita Santos, soy Beatriz. Su voz temblaba. Me gustaría hablar con usted. ¿Podemos vernos? Dudé. Iré con mi abogada. Nos reunimos en una tranquila cafetería de Madrid. Beatriz estaba sola. Su aspecto era diferente en persona. Sin maquillaje, con una sudadera negra con capucha. Parecía agotada. Señorita Santos, lo siento muchísimo. Fue lo primero que dijo. Al principio pensé que solo estaba ayudando a una amiga, a Cris.
Fue ella quien me presentó a Pablo. Contó que solo se había enterado de todo el plan hacía un mes. De su bolso sacó un pequeño USB. Señorita Santos, aquí está todo. Toda la información sobre lo que Pablo ha hecho antes, incluidos los datos de contacto de las otras víctimas. ¿Por qué nos das esto?, preguntó la abogada Reyes. Porque me equivoqué, y cuando supe que había más víctimas, no podía quedarme callada. Los ojos de Beatriz estaban enrojecidos. Voy a ir a la policía a entregarme. Confirmamos el contenido del USB. Allí estaban las mujeres a las que Pablo había estafado durante 10 años. La primera, la señora Gema, dueña de un asador de pollos, que perdió 250.000 euros. La segunda, la señora Mireia, dueña de una academia, que perdió 350.000 euros. Y yo, la tercera. Con la ayuda de la abogada Reyes, contactamos con ellas. Juntas, presentamos una querella criminal adicional contra Pablo por estafa continuada a través de matrimonio fraudulento. La sentencia salió un mes después. Pablo fue condenado a 4 años de prisión. A Beatriz le concedieron la libertad condicional. A Cristina la demandamos por administración desleal. Fue despedida de la empresa y se enfrentó a una demanda por daños y perjuicios. Cuando todo terminó, paseé con mi madre por el Parque del Retiro. La brisa de diciembre era fresca. Mamá, de verdad se ha acabado, ¿no? Sí, hija, es hora de empezar de nuevo. Beatriz, como prometió, se entregó y testificó honestamente en el juicio. Gracias a eso, el caso contra Pablo fue mucho más sólido. Señorita Santos, gracias por perdonarme, me dijo Beatriz después de la última vista. Negué con la cabeza. Beatriz, no te he perdonado, la ley te castigará. Es lo justo. Su rostro mostró sorpresa. Te agradezco tu cooperación, pero los errores hay que pagarlos. Al salir del juzgado, mi madre dijo: Lara, hija, has tomado la decisión correcta. La justicia y las emociones son cosas distintas. Así es. Y eso es parte de ser adulta. Ahora, todo había terminado. Una batalla de más de un año, pero al final, la verdad había ganado. Aún no sabía cómo me cambiaría esta experiencia. Lo único que tenía claro es que la inocente Lara Santos ya no existía. Era hora de empezar como una nueva Lara. 3 meses después de que terminaran todos los procesos legales, recibí una oferta inesperada. Una entrevista en un importante canal de noticias para un segmento especial sobre la prevención del fraude matrimonial. Acepté. En el plató, el presentador me preguntó: ¿cuáles son sus planes de futuro? Respiré hondo. Planeo crear la Fundación Amapola. ¿Fundación Amapola? Sí, una fundación para dar apoyo legal a mujeres víctimas de casos como el mío, especialmente a mujeres empresarias, para que no tengan que luchar solas. Después de la emisión, recibí una avalancha de llamadas y mensajes de apoyo. Las señoras Gema y Mireia también se unieron a la creación de la fundación. Gracias a ti, hemos encontrado justicia. Ahora es nuestro turno de ayudar a otras, dijo la señora Gema. Un día, mientras tomábamos café en el jardín de mi madre, le pregunté por qué había sospechado de Pablo desde el principio. Dudó un momento. Porque, hija, a mí me pasó algo parecido cuando era joven. Antes de tu padre, hubo otro hombre, un estafador como Pablo. Fue la primera vez que oí esa historia. Por suerte me di cuenta antes de que nos casáramos. Por eso aprendí a calar a la gente. Recuerda esto, hija. Cuando alguien parece demasiado perfecto, desconfía. La gente buena de verdad siempre tiene algún pequeño defecto. En el año nuevo de 2024, establecimos oficialmente la Fundación Amapola. Nuestra primera clienta fue una empresaria de 30 años estafada por su novio. Gracias, señorita Santos. Si hubiera estado sola, me habría rendido, dijo entre lágrimas. 6 meses después, volví a salir en televisión. Hasta ahora, hemos realizado 100 consultas y hemos ganado 3 casos. ¿Cuál es su próximo objetivo? No solo ayudar después del incidente, también queremos ampliar la educación para la prevención, especialmente para las jóvenes empresarias. En las redes sociales, un comentario me llamó la atención. Cualquiera puede caer, pero solo los valientes pueden volver a levantarse. Un sábado al amanecer, paseaba con mi madre por un sendero en la sierra, cerca de su casa. El sol estaba saliendo. Lara, hija, ¿eres feliz? Sí, mamá.
Mucho. Me alegro. Vi a lo lejos el perfil de la ciudad. Mamá, ya puedo vivir sola. Claro que sí, hija. Siempre has sido fuerte. En ese momento, me di cuenta. El verdadero amor no es depender de otro, sino ser libre estando juntos. Y lo más importante, amarse a uno mismo. El aire de la mañana era frío pero fresco. Un nuevo día estaba comenzando, y ya no tenía miedo.